Hola, bienvenidos a este nuevo entrenamiento de mentalidad, de crecimiento personal, de crecimiento empresarial, de crecimiento profesional. Espero que te encuentres supremamente bien y que tengas con qué anotar, porque hoy quizás vas a aprender mucho y algo que puede ser determinante para el éxito que estás buscando en este momento en tu vida. Quiero que empecemos hablando de el cerebro, porque todos tenemos uno, pero desafortunadamente no todos lo utilizamos. O lo utilizamos muy poco, o nos lo idiotizan para que no lo utilicemos. El cerebro es el órgano más poderoso quizá que tiene el ser humano, siendo todos muy importantes, pero es una máquina de procesamiento, de creación, de creatividad, de desarrollo, de progreso, de avance. Las personas que tengan un cerebro y lo tengan sano y lo tengan en óptimas condiciones, no tienen excusa para no hacerse ricos, no tienen excusa para no construir una vida extraordinaria, no tienen excusa para no poder vivir su mejor realidad. Y para poder entender este tema es bien importante que partamos de algo, y es la materia prima del cerebro, o lo que hace que el cerebro se desarrolle, básicamente es la educación. Si tú no te educas, si tú no le introduces contenido de valor a tu cerebro no va a rendir como debiera o como debería rendir más bien. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un vehículo, si tienes un carro, puede ser un carro de altísima gama, puede ser una máquina demasiado potente, pero si tú en el tanque le introduces agua con tierra, pues puede ser la más poderosa de las máquinas, pero sencillamente lo vas a estropear, lo vas a averiar y no va a funcionar como debiera funcionar o como debería funcionar. Lo mismo el cerebro. A veces tenemos en la cabeza, o a veces no, siempre tenemos en la cabeza una máquina demasiado poderosa, un objeto con el que podemos construir literalmente lo que deseemos, porque todos los grandes avances de la historia de la humanidad han surgido del cerebro de un sujeto. Pero desafortunadamente no desarrollamos el cerebro, no lo nutrimos, no lo alimentamos, no lo fortalecemos, no le hacemos ejercicios mentales y por ende nuestro cerebro se mantiene chico, se termina atrofiando y pues rinde por debajo de su potencial. Ahora, una de las cosas más importantes que produce el cerebro es un elemento que se llama la creatividad. ¿Ok? Creatividad. Creatividad viene de la palabra crear. O sea que una de las funciones principales del cerebro es crear. ¿Y qué es crear? Es iniciar algo, es definir un objeto nuevo, definir un proyecto nuevo, definir un concepto nuevo, darle significado a algo que no existe. ¿Estamos? La creación es el arte de hacer que algo que no existe empiece a existir. ¿Listo? Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear. ¿De crear qué? Infinidad de cosas. Un libro, un video, una canción, un negocio, una poesía, una aventura, un viaje, un discurso. Es decir, la creatividad es la base del inicio de cosas nuevas. Significa entonces que si una persona no está siendo creativo, si una persona no está creando en su vida, está viviendo bajo la creatividad de otros, está viviendo la creación que otros crearon. Y sé que me estoy poniendo un poco confuso, pero a lo que quiero llegar es que la creatividad, entendiendo que es el arte de crear, no es solamente dibujar bonito o ser un gran artista o ser muy inventivo. No, la creatividad es la capacidad de crear la vida que tú deseas bajo las condiciones que tú quieres. ¿Ok? Y la creatividad surge del cerebro. Luego entonces, si tú tienes un cerebro en óptimas condiciones, bien alimentado, bien nutrido, bien educado, pues lo normal es que empiece a ser creativo. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, considero que el sistema educativo tradicional destruye la creatividad de las personas. O no las destruye, sencillamente la atrofia, la limita. ¿A qué me refiero? Yo durante más o menos 17 años estudié en el sistema, no, 17 no, más o menos 22 años de mi vida me la pasé estudiando en universidades, colegios, guarderías, sitios en donde en teoría te desarrollan la mente. Y claro, yo iba al colegio y me enseñaban filosofía, me enseñaban matemáticas, me enseñaban química, me enseñaban
qué sé yo, cualquier cantidad de contenidos. Pero me parecía muy particular que en el colegio, por ejemplo, o en la universidad, no nos permitieran pensar realmente, no nos permitieran ser creativos, no nos permitieran desarrollar nuevas respuestas, inventar nuevas cosas, nuevas conclusiones, sino que nos llevaban el cerebro únicamente a recordar y a razonar. Es decir, íbamos a una clase, y seguramente a ti te pasó lo mismo, en donde el profesor se paraba enfrente y nos empezaba a enseñar una cantidad de teorías que son valiosas, pero que en ningún momento nos desarrollaba un pensamiento crítico, en ningún momento nos preguntaba nosotros no solo qué pensábamos al respecto, sino cómo pudiéramos darle una solución más adecuada o qué alternativa pudiéramos formular para darle mejor solución a esa situación en particular o cómo podríamos hacer las cosas de una forma más efectiva, qué sé yo. Sencillamente la educación se limitaba a que a ti te daban un contenido, tú te lo aprendías y luego te lo preguntaban a los días en un examen y si no respondías lo que el profesor quería que tú respondieras, pues reprobabas. Pero si respondías tal cual lo que memorizaste, fruto de lo que el profesor fue que lo que te dijo, entonces pues ganabas la materia. Entonces era como un entrenamiento mental muy limitado que no le permitía al cerebro desarrollarse en su máxima expresión. Y pues prueba de que lo que les estoy diciendo es verdad, es que actualmente las personas en su vida pues no son muy creativos que digamos. El común de las personas no tiene personalidad. Porque ojo, la creatividad tiene hijos y uno de los hijos de la creatividad es la personalidad, es la autenticidad, ser original. Pero tampoco quiero llegar al punto donde pienses que, ok, entonces yo soy creativo y tengo personalidad porque estoy lleno de tatuajes, porque tengo aretas. No es lo externo, es la forma de pensar, es una revolución interna, es una manera de vivir. Las personas creativas tienen la capacidad de pararse y decir, no estoy de acuerdo quizás con la forma en la que todo el mundo vive su vida, yo quiero vivir una vida diferente. No me parece que esto siempre se tenga que hacer de esta manera, entonces yo voy a crear una solución alternativa mucho más eficaz. No estoy dispuesto a trabajar toda la vida como lo hace todo el mundo, o no estoy dispuesto a buscar un empleo como lo hace todo el mundo, por consecuencia yo voy a crear algo nuevo, voy a empezar un propio proyecto, voy a desarrollar una nueva idea. Esa es la creatividad, es tener la capacidad de romper reglas, de cuestionar, de desarrollar caminos diferentes, de abrir vías donde no existen, pero que al final, vuelvo y repito, las vías que hoy existen fueron consecuencia o son consecuencias de la creatividad de un sujeto que estuvo dispuesto a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, a lo que quiero llegar es que si tú quieres que tu vida sea diferente, en cualquier área, si quieres ganar más dinero, si quieres vivir mejor, si quieres tener un estilo de vida distinto, si quieres cumplir tus sueños, si quieres realizarte en alguna área en particular, tienes que ser creativo y tienes que empezar a mirar formas diferentes de hacer las cosas que quizás sean más inteligentes que las que hoy día estás haciendo o de las estrategias que hoy día estás utilizando para vivir tu vida. Para nosotros poder desarrollar creatividad, que como les mencioné es el arte de crear, quiero hoy compartir 3 estrategias o 3 alternativas que te van a permitir ser una persona mucho más creativa, desarrollar ideas mucho más poderosas, analizar puntos de vista que antiguamente nunca habías pensado que existían, porque eso es otra cosa. Las personas que no tienen creatividad siempre ven las cosas, siempre ven el mundo, siempre ven las situaciones de la misma manera. Tienen una perspectiva muy limitada. Ven el mundo de un solo tono de colores, grises, verdes, amarillos o morados. Pero las personas que desarrollan creatividad tienen la capacidad de analizar las cosas desde puntos de vista que nunca antes habían tenido en cuenta. Tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de otro tipo de personas. Y si esas personas no tienen los zapatos que a ellos les gusta, crean zapatos nuevos, con el fin de cambiar el mundo. Vuelvo y repito, los creativos cambian no solamente el mundo exterior, sino que también cambian su propio mundo. Ya sea a nivel macro o a nivel micro, la creatividad cambia porque viene de crear. Entonces vamos a hablar de 3 formas bajo las que tú puedes desarrollar y potencializar tu creatividad, que si a partir de hoy las empiezas a implementar, créeme que vas a tener resultados muy rápido. Primera forma de desarrollar creatividad.
empieza a educarte con información diferente. También podríamos llamar aquí a este punto, sé un aprendiz eterno. Normalmente las personas, cuando vamos creciendo, escogemos un área de especialidad. ¿A qué me refiero? Si tú te gradúas del colegio y estudias ingeniería, está demostrado que la gran mayoría de personas que en este caso tomaron ese camino de la ingeniería, el resto de su vida solo se van a exponer a información, a libros o a educación que tenga que ver con el área ingeniería. O sea, las personas como que se sesgan a esa área de especialidad. No es muy común que una persona que sea ingeniero, que estudie ingeniería, empiece a hacer un curso de cocina, o empiece a tocar la flauta, o empiece un nuevo idioma, o empiece a estudiar un poco de filosofía. No. ¿Por qué? Porque como escogió un área de especialidad, fruto de que el mundo le dijo que tenía que hacer una maestría, una especialización, un doctorado, y no está mal, está bien que uno se profesionalice en un área en particular, aunque está bien, eso hace que tú no tengas la capacidad de percibir el mundo desde otras áreas, desde otras maneras, o de otras maneras, ¿vale? No hay nada más enriquecedor que conocer el punto de vista de alguien que piensa distinto a ti. No hay nada más valioso que si tú estudias negocios, un día te leas un libro de filosofía o un día te leas un libro de historia. O que si a ti te gustan las inversiones en ganado, tengas la posibilidad de conocer la industria de la danza o del entretenimiento, del cine. En mi caso personal, me apasiona aprender cosas de las que no tengo ni idea en lo absoluto. ¿Por qué? Porque eso enriquece mi experiencia vital, eso hace que la perspectiva del mundo y la interpretación que yo hago de las cosas sea mucho más completa que si solamente mirara las situaciones desde lo que ya domino y conozco. Eso se llama, en pocas palabras, open mind, o sea, abrir tu mente, porque el mundo, chicos, es tan amplio, el conocimiento es tan extenso, la forma en la que se puede vivir la vida las formas bajo las que se puede vivir la vida son tantas, que si nosotros solamente nos sometemos a hacer las cosas de una sola manera, nos vamos a perder de una experiencia vital extraordinaria. Entonces, en primer lugar, para fomentar la creatividad y para volvernos personas más creativas, que podamos crear cosas que no existen, que podamos ver el mundo de maneras diferentes, que podamos llegar a soluciones distintas a los problemas que hoy día vivimos, sí o sí tenemos que empezar a nutrir nuestro cerebro, a enriquecernos. Y quiero aquí hacer un paréntesis y agregar algo que siempre digo: desarrolla el hábito de la lectura. Uno de los hábitos principales de la gente exitosa es la habilidad de leerse libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro. Y si le puedes sumar a tu ejercicio de lectura libros de vez en cuando de política, de historia, de literatura, de religión, de sociología, de filosofía, de antropología, de negocios, de religión, qué sé yo, te vas a dar cuenta que al pasar los meses, al pasar los años, tú vas a tener una cantidad de cosas en tu cerebro que te permiten ser no solo mucho más inteligente, sino mucho más creativo. Porque como ya conoces cosas, puntos de vista, personas, contextos que antes no conocías fruto de la información nueva que está llegando a tu vida, se te va a abrir la mente de una forma poderosa. Ahora, no solamente a través de la lectura. Otra forma de hacerlo es conocer personas nuevas. A veces nosotros nos relacionamos con la gente que piensa siempre exactamente igual a nosotros, que les gusta hacer siempre exactamente lo mismo que nosotros hacemos, que, vuelvo y repito, piensa de la misma manera en la que nosotros pensamos. Y somos demasiado rígidos, demasiado inflexibles a abrirnos a la posibilidad de conocer gente que piense diferente, que tenga ideologías distintas, que tenga religiones diferentes, o que venga de ciudades o incluso de países distintos. Porque eso choca con nuestras creencias. Y una persona creativa tiene que ser imparcial, tiene que ser objetiva, tiene que tener la capacidad de separarse de sus viejas creencias para poder crear unas nuevas. Y eso solamente surge si tú te expones a cosas nuevas. No sé si me hago entender. En pocas palabras, tú no puedes pretender pensar diferente haciendo siempre lo mismo, leyendo siempre lo mismo, escuchando siempre a las mismas personas. Eso es importante.
Y por eso tienes que ser tolerante, tienes que ser abierto, tienes que entender que el mundo no es de un solo color como cité hace un momento, sino que tiene muchas formas de verse. Ahora, no con esto estoy diciendo que lo pruebes todo, que lo intentes todo, que leas todo, porque entonces se te empieza a crear una mezcla molotov en la cabeza en donde pierdes tus principios, pierdes tus creencias, pierdes tu filosofía de vida. Tampoco quiero llegar hasta allá. Tú tienes que tener criterio, tienes que definir qué es negociable en tu vida y qué no. En mi caso personal, yo personalmente tengo mis creencias religiosas demasiado definidas, mi identidad demasiado definida, mis principios demasiado definidos, lo que considero correcto e incorrecto demasiado definidos. Y me pueden sentar al que sea a debatírmelos y lo más seguro es que no van a hacerme cambiar de opinión. Pero eso no significa que yo no pueda escuchar y que quizá yo pueda, de su forma de ver la vida, aprender algo nuevo. Listo, hay que tener criterio, hay que tener una personalidad definida para que no te dejes moldear de las creencias de cualquier sujeto, porque si no, te vas a confundir y al final no terminas sabiendo ni siquiera quién eres tú o en qué crees, ¿vale? Pero tampoco quiero que me malinterpretes, no es entonces que te vayas hasta el extremo de buscar todos los conocimientos del mundo y todas las experiencias del planeta y tienes que irte a todas las tribus del mundo para poder ser creativo, no. Define tú quién eres, define en qué crees, define qué es importante para ti, pero de vez en cuando ábrete a aprender de cosas diferentes, de personas diferentes, de contextos diferentes y toda esa información va a enriquecer tu experiencia de vida y la forma en la que ves el mundo. Entonces esa es la primera forma en la que puedes ser creativo. La segunda forma en la que puedes desarrollar creatividad es cambiando las preguntas que haces. Cambia las preguntas. Esta es poderosísima, porque el cerebro es una máquina que te arroja respuestas. Cosas sencillas. Hay personas que quieren comprarse una casa, por poner un ejemplo, y automáticamente, como tienen creencias limitantes, dicen, no, yo no me puedo comprar una casa, no puedo comprarme una casa. Y como esa es la idea que le introducen a su cerebro, entonces el cerebro no piensa, porque se la cree de inmediato. Dice, ah, bueno, si mi amo dice que no puedo comprarme una casa, entonces no puedo comprarme una casa, por consecuencia no me esforzaré ni siquiera en preguntarme cómo rayos puedo comprarme una casa, ni me sentaré yo, cerebralmente hablando, a producir ideas de cómo podemos generar una nueva casa o cómo podemos adquirir una nueva casa. Entonces, ¿qué sucede? Como tú automáticamente te bloqueaste y dijiste, no puedo tener una casa, tu cerebro se estancó, se fue a dormir. Ahora, si tú cambias las preguntas y en lugar de decirte, no puedo comprarme una casa, te preguntas, ¿cómo me puedo comprar una casa? Inmediatamente, cuando tú al cerebro le haces preguntas creativas, el cerebro empieza a arrojar ideas. Y eso se llama un brainstorming o una lluvia de ideas. ¿Cómo puedo comprarme una casa? Siéntate, agarra un cuaderno y empieza a escribir todas las respuestas que el cerebro te produce. Ahora, ese cerebro tuyo te va a producir ideas fruto de lo que le has introducido previamente. Si tú no te has educado, si no has leído, si no te has formado, si no te has entrenado, el cerebro no tiene materia prima para procesar respuestas. Pero si tú ya tienes el hábito de la autoeducación, lo más normal es que cuando ya necesites que el cerebro trabaje para ti, como le has hecho depósitos de buena información, él te va a producir buenas conclusiones. Entonces, quizá tú dices, ¿cómo hago para comprarme una casa? Puedo pagar la cuota inicial, pero si no tengo el ahorro, entonces ¿qué negocio inicio para que en 2 años yo ya tenga por lo menos la cuota inicial, compro la casa y saco una hipoteca y se paga sola? O en su defecto, ¿qué negocio hago más inteligente aún para que en menos tiempo yo me gane la totalidad de los recursos que requiero para comprarme el 100% de la casa? O más bien puedo vender algo que ya tengo y lo cambio y lo permuto por otra cosa y de esa manera ya puedo tener mi casa. O más bien el dinero que estoy pagando en arriendo lo puedo utilizar para pagar las cuotas que necesito pagar en el banco de cara a una hipoteca. O sea, fíjate que el cerebro empieza a aprenderse como una locomotora, Y es muy importante que cuando tú te hagas una pregunta de cómo puedes hacer algo, te sientes y te escuches a ti mismo. Ahora, si no estás produciendo ideas, entonces hazle esas preguntas a personas que tú respetes, que tú admires en ese campo. Escucha mucho. Con las personas que te rodees, aprendes demasiado. Si tú tienes un familiar que sea exitoso en el campo de los bienes raíces o que ya tenga su casa, pues, hombre, yo no sé cómo comprarme una casa, entonces me siento con él y le pregunto, ven, ¿cómo me compro una casa?
y lleva un cuaderno, asegúrate de tomar nota cuando te des las respuestas. ¿Por qué? Porque seguramente vas a aprender y te va a llevar a ver la vida y ver el ejercicio de comprarse una casa de una forma que tú nunca lo habías visto. Haciendo preguntas aprendemos mucho. De hecho, un líder o una persona exitosa es un excelente hacedor de preguntas y no le da pena preguntar. ¿Por qué? Porque cuando tú le haces preguntas a alguien que domina un tema que tú no dominas, tú vas a extraer la síntesis de su aprendizaje. Tú vas a, en cuestión de minutos, aprender lo que a él le ha tardado años en aprender. Entonces, hacer preguntas es un gran negocio. Luego, entonces, eso hace que tu cerebro empiece a ver las cosas de forma en la que nunca antes las había visto. Cuando tú cambias tus preguntas, empiezas a cambiar las respuestas. Y por ende empiezas a alterar la perspectiva que tienes y empiezas a ver las cosas de una forma distinta. Cuando tú ves las cosas de una forma distinta, las cosas cambian de forma. Entonces es bien, bien importante. Cambiando las preguntas, cambiamos las respuestas, cambiamos las conclusiones, cambiamos la perspectiva, cambiamos las acciones, cambiamos los resultados. Otro ejemplo, hay personas que dicen, no, yo nunca voy a poder montar un negocio. Y se creen esa mentira. ¿Eso qué hace? Bloquear el cerebro de entrada. Perder 3-0, perder por W, ni siquiera juegas el partido. Cuando tú haces una afirmación de que no puedes hacer algo, tu cerebro, que lo que busca es ahorrar energía, es perezoso y dice, bueno, si mi amo dice que no puedo, sencillamente no puedo y no voy a pensar y no voy a buscar cómo. Pero si tú le dices, no señor, vamos a pensar, vamos a empezar a generar ideas, vamos a empezar a trabajar, caliéntese. Dígame cómo puedo montar un negocio. Ah, bueno, sí señor. Recuerda que el cerebro está diseñado para trabajar para ti, para generarte ideas. Y cuando el cerebro se prenda, escúchalo y escríbelas. ¿Para qué? Para que no se te olviden. Y luego tú vas analizando cuáles opciones pueden ser las más sensatas, las más inteligentes y por ellas te vas. O en ellas te inclinas. ¿Ok? Y la tercera forma de aumentar la creatividad es siendo audaz. ¿Qué es ser audaz? Es gozar de una extraordinaria virtud que se llama la audacia. La audacia también se conoce como la valentía. Una persona audaz es una persona intrépida, una persona que tiene la capacidad de arrojarse, de intentar cosas nuevas. Desafortunadamente, una de las razones por las que las personas no son creativos es porque viven llenos de miedo a salir de una zona de confort, llenos de miedo al qué dirán las demás personas, llenos de miedo a romper el status quo, llenos de miedo a hacer las cosas de forma diferente, llenos de miedo a ir en contravía de donde va todo el mundo. Y si tú vives tu vida llena de miedos, entonces tú vas a comprar la creatividad de otros que diseñaron tu destino. Y tú no viniste a este mundo a ser un borrego, en donde simplemente dices sí a todo, en donde te venden unas reglas, te venden unas conclusiones y tú tienes que acogerlas como si fueran las tuyas. Hombre, hay ciertas cosas que sí vale la pena seguir consejo de sabios, hay ciertas cosas que ya personas más brillantes que nosotros concluyeron que son de esta manera y pues hacerlas de otra manera sería insensato, ¿vale? Pero hay otras en donde tú no tienes por qué aceptarlas porque sí. Muchas veces, seguramente te ha pasado, que quieres hacer cosas, pero por miedo no te has atrevido a hacerlas. Muchas veces seguramente te ha pasado que quieres estudiar un tema nuevo, completamente diferente, que puede ir en contravía de todo lo que en tu familia te dieron que tenías que estudiar. Y por miedo te quedas con esas ganas, con ese deseo. Y ojo con esto, el deseo represado se vuelve frustración y se pudre. ¿Okay? Cuando tú tienes ganas de hacer algo, tienes que hacerlo. A no ser pues que sea algo demasiado tonto y te perjudique, pero es importante que te des la oportunidad de experimentar, a lanzarte. En el peor de los casos, aprendes y obviamente la vida es un permanente atreverse y aprender, atreverse y aprender, acción, reacción, hago la acción y eso me va a producir un resultado y de los resultados gano o aprendo. Ya está. Pero si ni siquiera hago la acción por el miedo a intentarlo, jamás voy a tener una reacción, jamás voy a aprender. Jamás voy a saber si valía la pena intentarlo o no, si tenía sentido o no tenía sentido. Y por eso es que hay una frase que me gusta que dice que el cementerio es un lugar que está lleno de canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron
ideas que nunca se ejecutaron, negocios y empresas que nunca se iniciaron, genios que nunca creyeron en su genialidad. La audacia es la capacidad de llevar tus ideas a la práctica, pasar del mundo interno al mundo externo, de lo inmaterial a lo material. La audacia es esa virtud que hace que las cosas pasen. Si tú hace mucho tiempo tienes una idea y has querido iniciar un negocio, ¿qué estás esperando? Si hace mucho tiempo te quieres ir de viaje y conocer una cultura diferente y darle un vuelco a tu vida, pero eso es algo que se está gestando en tu corazón desde hace tiempo y el no hacerle caso te está frustrando, te está haciendo llevar una vida infeliz, da el paso. Y te vas a dar cuenta cómo esos pequeños pero grandes pasos que tú con audacia tomas en tu vida para cambiar el rumbo de la misma, a la larga te van a ayudar a ser extraordinariamente creativo. ¿Por qué? Porque es en el ejercicio de atreverse a hacer algo nuevo que el mundo literalmente se transforma para ti. Por eso yo te quiero dar un consejo y es que aprende a decir más que sí que no. Si tú le quieres hablar a una persona, no sufras de pena, háblale. Si tú quieres acercarte a alguien que no conoces pero sabes que puede enriquecer tu experiencia de vida, para lo que sea, hazlo. No te quedes con el qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Eso es una tortura psicológica. El hubiera es un cáncer mental y espiritual. Entonces lánzate, sé audaz, que en esa experiencia que vas a tener, fruto de la valentía con la que emprendas alguna acción, va a tener un resultado y vas a aprender demasiado para tu vida, vas a crecer personalmente, vas a ver las cosas de una forma diferente y recuerda, cuando vemos las cosas de una forma distinta, las cosas cambian de forma, el mundo se transforma. Y quiero agregar una última cosa. Uno de los enemigos más grandes de la creatividad actualmente, no me lo preguntaste, pero te lo quiero citar, se llaman las redes sociales. Chicos, es terrible. Hace poco escuchaba en una conferencia un dato que me espantó y es que el promedio de los latinoamericanos pasan 3 horas y 40 minutos al día en redes sociales. ¿Haciendo qué? Nada, tonterías. Poniendo su cerebro en modo avión, llevando su mente a hibernar, a ser una absoluta improductiva y flácida cabeza, que no le sirve sino para peinarse. Hay personas a las que el cerebro no les sirve para crear ninguna idea nueva, para desarrollar ningún plan de negocio, para crear algo que le aporte valor a las personas. Las personas tienen un cerebro simplemente como para cumplir las funciones básicas del cerebro reptil y no morir. Pero un ser humano de alto nivel, una persona que realmente le aporte al mundo, es una persona que tiene que crear cosas, negocios, productos, servicios, canciones, libros, ideas, lo que sea. Pero tienes que crear soluciones nuevas a los problemas de la gente, a tus propios problemas. Para eso te sirve el cerebro, para crear. Pero las redes sociales te mantienen el cerebro dormido. Es triste. Las redes sociales están diseñadas para que tú no tengas la capacidad de concentrarte, para que tú no tengas la capacidad de reflexionar, sintetizar, memorizar, pensar, cuestionarte. No, simplemente estás ahí, siendo testigo de la creatividad de otros, siendo un agente pasivo de la creación, no un agente activo. Y es triste que hoy día las personas tengan la capacidad de concentrarse 3 horas viendo Reels y no tienen la capacidad de enfocar su cerebro en una lectura durante 30 minutos. Increíble. La gente sufre de déficit de atención fruto de la ansiedad que le producen, por ejemplo, las redes sociales, los dispositivos tecnológicos. Aprende a dominar tu mente, a concentrarla, a enfocarla. Redúcele un poco a las redes sociales y te vas a dar cuenta que te va a quedar más tiempo para crear, para pensar, para meditar, para reflexionar, para leer, para actuar, para vivir. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, porque en este canal vas a seguir recibiendo información de mucho valor. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda, qué quieres crear desde hace tiempo y quizá aún no te has atrevido a hacerlo. Y recuerda mantenerte conectado porque, como te menciono, vas a seguir recibiendo información de mucho valor. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.